Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y yo soy Paula Cruz. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos en compañía de la maestra Viridiana Reyes Ricardes. Ella actualmente es jueza de control en el estado de Oaxaca. Sin embargo, en este tiempo, en esta temporada de campañas judiciales, pues ella se está postulando a un cargo, así que pues este momento es para que todas y todos que nos van a escuchar, que nos estén observando, pues puedan conocerla un poco mejor. Así que maestra Viridiana Reyes Ricardes, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, primero que nada, pues les agradezco mucho a ambos la invitación que me realizan para estar con ustedes en su programa. Muchos saludos a todo su auditorio, a toda su audiencia, porque he tenido la oportunidad de ver algunos de los videos y pues por supuesto tocan tantos temas que estoy segura que tanto estudiantes de la licenciatura en Derecho como no estudiantes y ya abogados con litigantes y con diversas trayectorias, seguramente lo siguen. Así que, de nueva cuenta, muchas gracias y muchos saludos a todos. Y como bien lo dicen los maestros, pues soy Viridiana Reyes Ricardes y en este caso, candidata a magistrada en materias penal y del trabajo para el 13º Circuito en el estado de Oaxaca. Y pues estoy... literal, creo que no se han hecho esa pregunta, pero estoy en la boleta rosa con el número 10 y antes de pasar a eso es parte de la primera presentación. Muchas gracias, maestra. Vamos a poner ahí en la pantalla esa boleta para que ustedes tengan una idea de cómo ejercer ese derecho al voto. Maestra, quisiera preguntarle en esta tarde, ¿quién es Viridiana de manera profesional y académica? Bien. Bueno, en este caso, Viridiana en general, pues es mujer oaxaqueña completamente, porque ocasionalmente me preguntan si no soy de aquí, no, si soy vallista, pero tengo ascendencia mixteca, parte de mi familia pues es originaria de allá. De igual manera, en cuanto al ámbito, pues primero académico, una vez que finalizo la universidad, porque soy egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de nuestra universidad pública, hay un momento en lo que estamos finalizando la tesis, porque pues en ese entonces hablamos de que no teníamos el acceso a internet como ahora, que es una maravilla que lo tengamos en casa. Cuando finalmente me titulo, empiezo a realizar estudios de posgrado, realicé la maestría en Ciencias Penales dentro de la misma universidad autónoma. Posteriormente, en ese camino de regresarle algo al alma mater, me constituyó como asesora de equipos de concurso. Se estuvo participando alrededor de 3-4 años, pero finalmente en el 2019 obtuvimos el subcampeonato nacional. El equipo estuvo conformado de 4 maravillosas mujeres que le echaron todas las ganas del mundo y derivado de ese concurso obtengo una beca del 100% para estudiar en California Western School of Law en San Diego, California. Me graduó con el grado de cum laude, muy contenta de haber estudiado a distancia esa maestría y de igual manera, pues cuando ya tengo la oportunidad de seguir avanzando, realizo el estudio del doctorado en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Ya he finalizado los estudios, estoy escribiendo mi tesis doctoral. Ahí vamos avanzando poco a poco, es un camino largo, pero vamos en camino. De igual manera, para poder ser pues persona juzgadora, tenía que tener por lo menos una especialidad y he realizado el estudio de varias de ellas en Derecho Penal Sustantivo, en Sistema Acusatorio, Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y también tuve la oportunidad de tomar el curso básico que tiene el Poder Judicial Federal para poder ser secretario federal, cuando todavía no estaba la reforma y las reglas que se necesitaban. Entonces, el camino de programas largos ha sido sustancioso. He procurado estar actualizada lo más posible y sobre todo esto tiene un objetivo, ponerlo al servicio de la ciudadanía, porque desde la universidad el objetivo literal que me fijé fue ser persona juzgadora, porque siempre ha sido mi interés y mi deseo que las personas realmente encuentren pues personas que hagamos justicia para ellos, o sea, que haya una verdadera impartición de justicia con la protección a sus derechos. Entonces, ya con eso, estuve de meritoria casi 4 años en los juzgados civiles y familiares del centro. Posteriormente, la vida me lleva al penal, ingreso como secretaria judicial. En ese inter de, pues, finalizando la tesis, estudiando en materia penal, reitero, ingreso como secretaria judicial. Posteriormente se da la oportunidad de ingreso de secretaria de estudio y cuenta en una sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Me quedo ahí muchos años, alrededor de 12 años. Me encantaba esta función de revisar, porque me permitió tomar una experiencia increíble, escuchar tantos criterios de tantos juzgadores, todos ellos de mucha admiración, de mucho respeto, y hasta que finalmente pues decido
ingresar o propiamente inscribirme en el concurso de oposición para ser juez penal, en este caso juez de control. Se pasan los filtros y pues afortunadamente ingreso ya como juez de control, adscrita originalmente a Sierra Norte. He tenido la oportunidad de estar en Ixtlán, en el distrito de Ixtlán, y actualmente estoy en el distrito de Valles Centrales, pero en Ejutla de Crespo, Oaxaca. Entonces ahí me encuentro en funciones y pues les reitero, todo este camino y esta experiencia siempre al servicio de la ciudadanía. Esa es la meta, y esa quisiera que fuera siguiendo la meta. Por eso la decisión de la inscripción en pues esta nueva forma de elección de las personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros. Hay un sueño de carrera judicial. Ya no se puede seguir con como tal, era un proyecto de vida. Sin embargo, pues adecuándonos y ahora asumiendo es lo nuevo que hay, porque no es que estemos en esa decisión, existe, ya hubo el cambio, ya hay esta reforma, entonces es adecuarnos, porque al final del día el objetivo sigue siendo el mismo, estar al servicio de la ciudadanía. Perfecto, maestra. Ahora bien, la finalidad de este espacio no es solo conocer cuál es su carrera profesional y académica, sino que la ciudadanía, los abogados postulantes o incluso aquellos académicos, pues también la puedan palpar de forma técnica al momento de que usted explica y habla sobre un tema en específico, ¿no? ¿Esto por qué? Porque bien sabemos que la ciudadanía en general pues trae en este momento pues un lado de no querer votar, de no querer ejercer su derecho al voto. Sin embargo, yo creo que las personas más interesadas en este momento pues somos los abogados, que entendemos las implicaciones que puede traer una mala decisión o incluso una abstinencia al ejercicio del derecho al voto. Entonces, es por eso que este espacio pues va dirigido incluso pues a aquellos abogados, con la finalidad de que usted pueda obsequiarle un poco de su conocimiento para que vaya incrementando pues incluso su acervo. El tema que nos trae aquí a reunirnos son los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Bien sabemos que el estadio o la etapa más emblemática para esta figura pues es la etapa de juicio y sobre todo la audiencia de juicio oral. Así que quisiéramos comenzar con el principio. ¿Qué es la etapa de juicio? ¿Cómo se compone? Y sobre todo, ¿cuál es la relevancia de esta etapa? Bien, bueno, vamos a comenzar entonces a ponernos en contexto, tomando en cuenta que estamos platicando también para compañeros que a lo mejor todavía están estudiando la licenciatura. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es nuestro proceso netamente penal, en el entendido que son 3 etapas: etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio. Cada uno con sus respectivas fases: investigación inicial, investigación complementaria, etapa intermedia, fase escrita, fase oral, y de igual manera etapa de juicio, fase escrita y fase oral. En algún momento determinado se puede pensar, son etapas que se pueden estudiar de manera autónoma. Sin embargo, en aula de clase es muy claro, es muy importante que quede claro que simplemente desde que se empieza o propiamente que empezamos a estudiar teoría del caso, tiene que quedar muy claro que todo es pequeñas cadenitas que se van uniendo o eslabones para generar una cadena completa. Es decir, un abogado litigante o ministerio público o defensor público que tiene muy claro qué es lo que va a hacer en un proceso una vez que tiene contacto con las personas, es fijar el norte, el camino, la brújula, y pues evidentemente eso va a ser la teoría del caso. Entonces, si esa teoría del caso se construye correctamente desde el inicio, no tiene por qué haber sorpresas o cambios desde que empieza hasta que finaliza. Entonces, si vamos construyendo correctamente la teoría del caso desde que estamos con la persona imputada, ya sea porque lo detuvieron o en su caso porque lo investigaron y finalmente se le va a formular imputación, entonces habremos hecho lo más correcto, que habría sido construir realmente el cómo voy a demostrar su culpabilidad o el cómo voy a lograr demostrar que es una persona no culpable, porque al final del día pues va a ser dependiendo de la postura. Entonces, si logramos construir bien, va a ser un A, B, C, D, E hasta llegar a etapa de juicio. Si lamentablemente nos encontramos con que cambió el defensor, cambió el Ministerio Público, no me gustó cómo llevó mi defensa y apenas cambié, en pura ampliación cambian hasta 2 o 3 veces de defensor. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a tener la seguridad de que esa teoría del caso pues va a llegar a donde queramos, ¿no? O va a tener los resultados que tenemos. Entonces, poniendo eso de principio,
la etapa de juicio, pues es, al menos de todos los asuntos que logren llegar a etapa de juicio, es el punto más importante que va a tener tanto el Ministerio Público como la defensa para demostrar su capacidad como licenciado en Derecho con conocimiento en el sistema, porque es el momento en donde van a tener la oportunidad de demostrar cuánto invirtieron en teoría del caso, cuánta teoría es aplicable realmente a cada uno de los momentos, la pasión que tengan hasta para decir las cosas en el juicio y, por supuesto, materializar o ver visible esa teoría del caso en todo su esplendor. No hay otro momento, es ganar o morir en la etapa de juicio. Es más, cuando hay impugnación, créanme que cuando dicen chispa, se me olvidó algo, pero en los argumentos para la alzada lo compongo, pero no, como lo vamos a ver más adelante, no es un segundo momento para componer nada. Lo que sucedió fue en juicio, lo aprovechaste bien, no lo aprovechaste, lamentablemente no hay mucho que hacer, al menos si no hubo ninguna violación a ningún derecho, así se va a quedar y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, en ese entendido, pues los componentes son varios, evidentemente de esta misma teoría del caso, pues en la etapa de juicio, pues se van a ver momentos diferentes, que va a ser en esta etapa, pues escrita y la oral, que la escrita pues va a ser todos propiamente los momentos desde que se llega el auto de apertura, desde que se va a fijar la fecha y hora para que el tribunal conozca, notificaciones, solicitudes, revisiones de medida, etcétera, cualquier cosa que no sea propiamente el debate. Entonces, ya propiamente el juicio oral o el debate va a iniciar hasta que el juez con el mallete, los juzgadores, hagan el típico malletazo y entonces hablamos de que empieza el debate en sí y hasta que volvemos a oír el malletazo habremos acabado, pero va a ser hasta ese momento en la oralidad que vamos a finalizar o vamos a tener todos los elementos, que va a estar constituido por los alegatos de apertura, va a estar constituido por las técnicas de litigación, pues propiamente cómo vamos a extraer la información, inter, contra, objeciones, procedimientos, todos, finalmente alegatos de clausura y pues con fallo deliberatorio, que prácticamente sería hasta el momento que todavía hay un momento de discusión, pero entonces serían todos estos elementos para hablar de etapa de juicio y pues para irnos centrando en el punto que al final del día nos trae. Yo sé que resulta muy amplio y a lo mejor el tiempo va a ser muy corto, pero vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a esforzarnos, hasta se me puso la piel chinita cuando dio el malletazo, porque es el momento de matar o morir, porque no hay de otra. Aquí es donde el defensor o la defensora sí tiene que echar toda la carne al asador. A lo mejor en el término de la ampliación, pues uno se puede esperar por estrategia, no revelar algunas cuestiones, pero aquí no hay de otra. Y como dice usted, todo lo que no se haga en juicio no se va a poder rescatar en apelación. Maestra, para iniciar, hablábamos hace rato antes de iniciar que bueno, cuando el juez funge como tribunal de enjuiciamiento, tiene una guía, tiene la pauta, que en este caso es el auto de apertura a juicio oral. Es decir, viene el hecho ya circunstanciado, la clasificación jurídica, entre muchas cosas más. Antes de que me critiquen y digan, no dijo todo lo que viene ahí, vienen las partes, pero lo esencial es los medios de prueba de cada una de estas, incluso del asesor jurídico, y es el rumbo de partida que va a tener la guía, que va a tener el tribunal de enjuiciamiento para controlar este debate. Esta primer pregunta me gustaría hacérsela en el sentido de qué debiéramos entender por alegato de apertura y cuáles son los componentes de este. Bien, gracias. Antes de dar respuesta ahí, fíjese que voy a tocar un poquito de etapa de juicio, en estos alegatos de apertura, algo de teoría del caso. Claro. Pero la remembranza que hizo me recordó de que todavía me he encontrado con pues defensores que me dicen en etapa intermedia que ellos no tienen obligación de darnos una teoría del caso, porque dice que hasta para ese momento no es funcional y que él guardará su teoría del caso para etapa de juicio. Entonces vienen ahí precisamente los bemoles de, bueno, ¿y cómo preparaste y cómo emitiste un auto de apertura o tus medios de prueba? ¿Cómo realmente van a lograr lo que tú quieres? ¿No? Exactamente, que es precisamente las razones por las cuales entramos mucho en discusión de, bueno, es que si usted no me da teoría del caso, pues ¿cómo voy a discutir pertinencia con usted? Pero bueno, es un tema mucho más complejo y regreso. Los alegatos de apertura, pues básicamente van a ser
la final oportunidad que va a tener ya sea el Ministerio Público o el defensor, de la exposición literal de lo que fue la teoría del caso, de todos sus fundamentos, de todos sus componentes, de todos los elementos que van a hacer la guía para demostrar mis afirmaciones fácticas. Es decir, voy a dar a conocer todos mis elementos, pero sobre todo es el primer contacto que voy a tener con el nuevo tribunal. Ojo ahí, porque luego, insisto, como hemos enfocado alumnado también, recordar que los jueces que conocieron hasta etapa intermedia son unos, los jueces que estamos o que están propiamente en debate, pues son unos totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, es el primer contacto que van a tener y sobre todo que deben de tener la atención aquí del juez. Esa es la función principal, pero obvio con contenido que va a ser funcional para la demostración de mi teoría del caso. Entonces, eso es lo que se puede mencionar en este primer momento, que es esa exposición que realiza cada una de las partes. Yo quisiera hacerle una pregunta, y es que muchas veces llegamos a hacer la analogía de que la teoría del caso y los alegatos de apertura es lo mismo, es decir, tú ya lo trabajaste durante todo el proceso, justamente pues seleccionaste cuáles son los actos de investigación que tú ibas a realizar independientemente como la parte técnica que tú, con la cual te vistas en ese proceso, y es porque ya tenemos la finalidad de acreditar una proposición fáctica en específico y porque esa proposición fáctica en específico va a satisfacer ciertos elementos de nuestra teoría jurídica. Sin embargo, yo considero que la teoría del caso es una matriz, es un todo, y los alegatos de apertura es como que lo más emblemático. Entonces yo quisiera hacerle esa pregunta, y sobre todo usted como juzgadora, ¿son lo mismo la teoría del caso y los alegatos de apertura? Es una construcción que originalmente, como usted menciona, podría considerarse que no son exactamente lo mismo. Sin embargo, no quiero ocupar resumen porque vamos a escuchar porque más tarde no puede ser resumen, pero sin embargo es el concentrado de toda tu investigación que realizaste, ya sea como Ministerio Público o como defensor, y es precisamente donde va de manera especialmente estructurada todo el contenido de tu teoría del caso, porque si no, esa teoría del caso, ¿de qué sirvió que la hayas construido? Claro. Es el momento en que le vas a decir al juez, mira, yo preparé toda mi investigación va resumida en cuál va a ser mi elemento principal, ¿no? Cuando veamos los elementos, desde cuál va a ser la idea de defensa que voy a tener, dependiendo evidentemente si es defensor particular o público, o como Ministerio Público, cuál va a ser mi premisa principal a demostrar en juicio, más allá de toda duda razonable. Pero en sí sería la exposición de la teoría del caso con elementos muy específicos que me permiten darle al juzgador o explicarle y prometerle al juez que yo voy a demostrar lo que he venido investigando durante todo el proceso. Claro, yo creo que una idea más ilustrativa es que cuando somos defensa y realicemos nuestra teoría del caso, nuestro todo, pues hay ciertos elementos probatorios que no vamos a ofrecer, porque después de todo nos percatamos que pueden incluso afectar a la proposición fáctica o a la teoría jurídica que nosotros estamos intentando hacer valer. Por eso la teoría del caso no es lo mismo que los alegatos de apertura. Ahora bien, retomando la pregunta que le hacía el maestro José Antonio, ¿cuáles son los componentes de estos alegatos de apertura? Digo, no hay como que una doctrina unificada, sin embargo, sí hay elementos recomendables que hacen más ilustrativo y hacen mejor este ejercicio, pues, de comunicación del abogado postulante, o sea, Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, ante el tribunal de enjuiciamiento, maestra. Bien, claro. Como bien usted lo menciona, no hay como una estructura universal para poder decir esta es la única estructura que se haya que ocupar, porque va a depender de qué país estemos hablando para la estructura y el nombre que le demos. Pero, pues básicamente también la que se ocupa va un poco de la mano con lo aprendido en la teoría de California, porque es precisamente en unión del lo que fue llamado el programa Mérida o la iniciativa Mérida, que en unión de estos pues fue que se realizaron, la intención es que adquirir buenas prácticas para la aplicación en nuestro sistema de justicia. Entonces ahí básicamente se toman algunos elementos en estructura general. Pueden variar, repito, nombre o pueden variar cantidad de elementos, ¿no? Entonces en una estructura general con los compañeros pues se enseña lo que es el tema o lema,
lo que es una introducción o humanización, lo que es la proposición fáctica o la base fáctica, una base probatoria, una base jurídica, lo que es pues lo que le llamamos, podría ser refutación o en un momento determinado, previo a empezar, pues la compañera me decía que es crítica, también se puede considerar como una crítica, que no es otra cosa más que adelantarnos a los posibles argumentos, como lo vamos a ver en un momento, de mi contraparte. Pero también tiene o debemos en un momento determinado, de ser posible, aventajar o adelantarnos también a nuestras propias debilidades, porque estas van a existir. Y aunado a ello va a venir la promesa, que pues no va a ser otra cosa más que qué le estamos diciendo al juez que venimos a hacer, nada más a medio pasearnos en el juicio o realmente qué vamos a demostrar. Y finalmente la petición, pues qué es lo que quiero, que lo condene, que no lo condene, un fallo condenatorio, un fallo absolutorio, y finalmente cerramos con tema lema. La estructura en general es la que se puede usar tanto en tribunal como en situación de concurso también. Para todos aquellos compañeros que siguen habiendo concursos, escucho que hay ya intramuros por aquí y por allá, y pues eso es sensacional, entonces que les sea de utilidad también a ustedes, muchachos. Sí, es un ejercicio muy ilustrativo y educativo el tema de los ejercicios. Incluso el maestro José Antonio y yo nos ha tocado ser como referees o jueces ahí en ese tipo de concursos, y es muy interesante cómo pues alumnos desde su cuarto o quinto semestre pues ya están manejando estas conocidas técnicas de litigación. Tomando en cuenta la estructura que usted nos acaba de dar de los alegatos de apertura, mi pregunta va ahorita centrada al tema lema o incluso como se ha establecido título, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo seleccionar ese título? Y de una vez adelantándome a la siguiente pregunta, ¿qué tan necesaria de carácter ilustrativo es para el abogado postulante? Es decir, a ustedes como tribunal de enjuiciamiento, ¿qué tanto les ayuda a escuchar un lema por parte del postulante? Bien, fíjate que ahí acabas de meter como una pregunta que luego los compañeros dicen, ¿y si no lo logro hacer? ¿Y por qué va esa pregunta? Para poder obtener el tema lema regularmente son de dos formas. La primera, que tiende a no aconsejarse, ya es como el último recurso. ¿Y por qué empiezo primero? Porque es lo más fácil. Es decir, el tema lema se puede obtener de la propia entrevista que ya tengamos previamente de lo dicho por alguno de los testigos. Es decir, alguna frase emotiva que sabemos que al escucharla el juzgador, juzgadora va a quedar prácticamente enganchada con lo que nosotros le vamos a decir. Pero el problema principal va a venir que si no logras hacer un buen interrogatorio, ni siquiera con el tema lema vas a poder cumplir. Entonces, ¿dónde va a quedar tu credibilidad como persona, en este caso como litigante, sin importar si es Ministerio Público o Defensa, de que no se pudo extraer la información mínima necesaria para poder construir, bueno, más que construir, para poder demostrar pues las afirmaciones que empezaste a hacer desde que comenzaste a hablar ante el Tribunal de Enjuiciamiento? Entonces, por ese motivo, el tema lema, reitero, es como la última opción. Bueno, no tengo ningún tema lema, viene la entrevista. Y por el otro lado, se aconseja, de acuerdo a lo que ya construiste como hecho, ¿cómo lo puedes resumir? Es decir, ¿de qué manera logras el mismo impacto sin preocuparte si lo logras o no sacar del interrogatorio? Entonces, pues evidentemente va a ser variado, va a depender sí, el tipo de delito que fue, la forma en que se cometió, qué tan agresivo fue, eso también tiene mucho que ver, o simplemente como con términos que usted mismo ocupaba, maestro, al inicio, puede decirse, por una mala decisión, la vida de una persona se perdió. Y sin que hablemos de ningún solo hecho, sabemos que estamos hablando de homicidio en alguna variante. Claro. Entonces, ¿qué tan poderosa va a ser la frase que yo le voy a decir al juzgador, ¿no? O era en sentido contrario en defensa. Sabemos que está temblando en todos lados, sabemos que hay tormentas eléctricas, sabemos que hay muchas circunstancias, pero bueno, me regreso al sismo porque hay asuntos y que derivó precisamente de esos concursos que se me viene a la mente, del fallecimiento de un pequeño niño a consecuencia de muchas circunstancias que fue de comisión por omisión, pero bueno, el punto ahí, el ejemplo es la frase o el tema lema de la defensa era:
los males de la naturaleza pues no se pueden atribuir a una persona. Y ya de igual manera, en elemento negativo, sabes que te va a hablar de ausencia de conducta. Claro. Entonces, que tu lema, se vea reflejada tu intención sin que necesariamente necesites extraerlo en el interrogatorio. Si lo logras, estás prácticamente con un muy buen inicio. Claro. Y que no te va a traer ninguna consecuencia al final. Abres, cierras en alegatos de apertura, abres, cierras alegatos de clausura y de entrada vas con una muy buena línea en lo que es juicio. Bien, y así también por lo que hace al resto de la pregunta que me hacía de qué tan ilustrativo es para el juez que está escuchando a las partes, considero que es de mucha utilidad, porque justamente cuando di los ejemplos, inmediatamente se nos vino a la mente los elementos negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Que el juzgador esté a la expectativa de qué va a decirme la parte. Ahora, ojo, sí es el convencimiento, pero ahí siempre se hace la precisión de que no es convencer en el sentido de, sin importar qué o sin fundamento voy a lograr ese convencimiento. No, porque caeríamos en íntima convicción y por ahí no claro. es nuestro sistema, sino que van a venir los argumentos lógico-jurídicos para decir, ya tiene sentido del por qué ocupó ese lema. Entonces, desde mi perspectiva y lo que se ha visto en práctica, es de mucha utilidad, sí es ilustrativo, porque ayuda a los objetivos del alegato de apertura. Captar la atención del juzgador forma parte de mi teoría del caso y, por supuesto, el juzgador ya está atento a decir qué elemento es en el que debo de poner atención. Claro, yo tengo también un ejemplo incluso con mis alumnos, y es que también hay que atender a la memoria y a la atención humana, independientemente de que sean juzgadores y que ya estén, por así decirlo, pues adiestrados para poder prestar atención a lo que está sucediendo en audiencia. Lo cierto es que somos humanos y en algún momento pues la atención y la memoria pues no funciona igual a cuando llevamos 10 minutos de audiencia, cuando llevamos 5, claro. 6, 10 horas. Y el ejemplo que yo iba a decir es que yo dejé una exposición que casi no dejo tareas ni actividades, pero esa fue una que se me ocurrió dejar. Y yo les digo, ni siquiera me acuerdo de qué tema expusieron, pero yo me acuerdo del título del equipo, que decía Unidad de Víctimas Especiales, ¿no? Por ejemplo. Y entonces yo ahorita veo a mis alumnos que ya no son mis alumnos y yo los asemejo con Unidad de Víctimas Especiales. Y digo, ¿qué expusieron? ¿Quién sabe? ¿Y cómo lo hicieron? Tampoco me acuerdo, pero sí me acuerdo de ese título, de ese lema. De ahí la importancia de que el postulante, cuando tiene la atención fresca del juzgador, pueda pues ilustrarlo a través de un tema lema que se le va a quedar durante el desarrollo del juicio oral. Claro, y aparte, como dices en ese tema de la atención, usted no nos dejará mentir, se recomienda muchas veces, en un inicio, cuando se capacitaba, decía, no, pues casi tú tardas de todo lo que quieras en los alegatos, ¿no? De apertura, porque el juicio, por ejemplo, de O.J. Simpson, el alegato de apertura duró como 3-4 horas, ¿no? De cada uno. Pero ahora, al día de hoy, se trata de hacer lo más concreto posible, lo más claro, tener ese tiempo, ese rango de atención del juez o de la jueza o del tribunal y explotarlo al máximo, porque cuando se pierde la atención, pues a lo mejor nada más lo que te captó el juez fueron los primeros 10 minutos y de ahí en fuera, pues dice, bueno, ya checaré mi pauta, ¿no? O ahí checo el audio y ahí voy sacando lo que expuso. Entonces, al menos en mi corta experiencia, pues yo podría recomendar que fuera lo más concreto posible, lo sustancioso no implica cantidad. Y bueno, esto me lleva a preguntar a usted respecto de este tema o rubro de la humanización del alegato de apertura, ¿cuál es la implicación práctica que tiene ya de cara al juicio? Bien, esta podría ser incluso un poco criticable, ya atendiendo a lo que es, pues, no propiamente un concurso, sino etapa de juicio ya en la realidad. Sin embargo, siempre comento que debe ser una parte que permita al juzgador saber o recordarle que está ante un caso que afectó tal vez no solo a una persona, sino a quienes más pudo haber lastimado hablando en el ejemplo del homicidio, la ausencia de esta persona. O como lo mencionaba yo al inicio, ¿no? Un proyecto de vida que se acaba.
o que puede modificarse. O, por ejemplo, como pasa mucho con las cuestiones de tránsito, de vehículo de motor, que son lesiones, que en ocasiones pierden alguna extremidad o quedan con alguna función en 50%, 30%, pierden audición, no pueden mover, no hay suprinación o pronación, entonces te quedas de caray y cómo va a ser su función, su vida de ahora en adelante. Entonces, esa afectación, por supuesto, es importante de hacerla del conocimiento al tribunal. ¿Qué tal si estamos hablando de una persona que a lo mejor era bailarina y con la pérdida de una extremidad, cómo vino a, pues más que a cambiar, a destruirse ese proyecto de vida? O a lo mejor alguien que tocaba del tema de la pronación y ¿no? ya no va a poder mover la muñeca y cómo va a poder tocar su batería, o algún otro, o simplemente perder la vista. La vista es tan valiosa y tan maravillosa que en un momento dado, a consecuencia de esto, pudiera haber un daño. Es también recordarle al juzgador que está en quien tiene que tomar una decisión enfocada al daño también que se ocasiona a una persona. Entonces es de suma importancia también la humanización. Claro, porque muchas veces incluso como postulantes decimos un caso más, un cliente más, ¿no? Una víctima más, y de igual forma pues los juzgadores. No estoy diciendo que sea una regla general, sin embargo en su día a día tantas audiencias, tantos imputados, acusados, tantas víctimas, que se vuelve incluso una estadística, un número más, pero el hecho de humanizar a la persona es decirle al juzgador, mira, te la presento, quién es esta persona y quién sobre todo era antes de que le sucediera pues la conducta típica, ¿no? Ahora bien, eso a mí me trae también el tema de retomar lo que usted bien decía, de que no basta con humanizarlo porque pues no estamos nosotros atendiendo a los sesgos cognitivos, ¿no? Decirle al juzgador, mira, pobrecita, es que perdió su brazo, no, sino que requiere además, como usted bien lo dijo, pues una teoría probatoria, ¿no? Que tenga corroboración todo lo que estamos manifestando para que en efecto, tanto sea el agente del Ministerio Público como la defensa puedan corroborar pues lo que vienen a contar en el alegato de apertura. Ahora bien, posteriormente de la humanización viene pues la proposición fáctica, el hecho que queremos contar, nuestra versión de lo que sucedió, ¿no? Y qué difícil resulta ser establecer esta proposición fáctica porque muchas veces no sabemos narrar, no sabemos contar. Entonces yo quisiera pedirle un consejo para las personas que nos están escuchando de cómo estructurar nuestra proposición fáctica que vamos a llevar a juicio. Bien, esa es una parte muy importante porque tiene que ver precisamente desde la construcción de la teoría del caso. Porque cuando hablamos de qué verdad es la que buscamos, ya sin irnos al inicio, sino ya hablando de esta verdad procesal, pues hay dos situaciones que nos ponen, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de verdad? Es la verdad que vamos a buscar, se queda en el nivel de narración, o la verdad en la narración, o la verdad de la narración, que es lo que nos explican para esta construcción. Entonces, en esa verdad en la narración es todos nosotros, todos los días, incluso este es un claro ejemplo de contar una historia. Entonces, todos los días nosotros sin prestarle mayor atención o sin medir el grado en el que lo hacemos, estamos construyendo historias. Desde que pueden tener verdades todas o incluir información que a lo mejor ni ocurrió, pero el ritmo, de acuerdo a psicología del testimonio, te dice que tú estás metiendo ideas que a lo mejor ni siquiera tuviste la oportunidad de estar en ese momento, de vivirlas, sentirlas, cualquiera, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en otro terreno que no. Entonces, cierro. Pero dice, ¿cuál va a ser la trascendencia o la importancia de pasar a la verdad de la narración? Y precisamente ahí viene la complicación. Eso, ¿cómo voy a construir esa verdad en cualquiera de los dos, pero volverla ya realidad? Entonces, ahí el primer punto es construir, literal, así lo marca, oraciones, párrafos, y ya lo que sería el hecho propiamente, que está constituido, como lo dicen pues los teóricos, de afirmaciones fácticas. Una afirmación fáctica no va a ser otra cosa más que un enunciado que yo voy a construir desde lo más básico que debemos de guiarnos: sujeto, verbo y predicado. Mientras mantengamos esos tres elementos, no va a haber pérdida, porque incluso cuando se practica con los muchachos, que comiencen a hacer oraciones básicas y después con preposiciones empezar a hilarlas, que vayan generando pequeñas frases o pequeños ideas ya de 2 líneas, 3 líneas, hasta generar un párrafo de hasta 6, 7, 8 exageradamente líneas para la construcción del párrafo. Pero entonces tiene que tener también
este toque de verdad de ese sujeto, verbo, predicado, pues realmente ¿qué voy a probar? Juanito vio el arma. Entonces es así de, bueno, Juanito vio el arma, pero y me va a saltar, pero ¿a qué horas lo vio? A ver, un momento, vamos con Juanito vio el arma. Después vamos a ver, Juanito estaba en el parque. Juanito estaba en el parque a las tantas horas. O Juanito eran las 8 cuando estaba viendo el reloj. Entonces vamos a partir de ideas muy básicas para después conjuntarlas y que se nos haga más fácil, porque regularmente lo que empezamos a hacer es, ya leí, yo ya estoy sacando mi párrafo y cuando lo volvemos a leer hay como párrafos de 12 líneas que ya no tienen ni pies ni cabeza porque ya no le dimos una línea. Entonces en esa construcción siempre, al menos a los que vamos empezando, pues siempre es bueno, aunque nos tardemos mucho, agarrar una entrevista y sacar cuantas afirmaciones fácticas se puedan haciendo en cuanto a una oración. Ya que tengamos esa expertise, ahora voy a construir mi párrafo, uniéndolo. Si ya dije que Juanito estaba en el parque, que Juanito eran las 8 de la noche, que Juanito vio el arma, ahora vamos a construir la idea completa. Juanito a las 8 de la noche en el parque, cuando vio el reloj, también, o cuando alzó el rostro, vio el arma. Acabamos de construir una afirmación. Yo sé que a la primera, diría el maestro, pueden criticar lo que se enuncia así, pero es una manera somera de poderlo explicar, claro, para que el alumnado también pues se guíe de estos puntos y decir, ok, puedo empezar con el ABC, lo conjunto, y ahora sí, porque van a tener que ir elementos que tengo que probar. Ojo ahí, porque es lo más importante. Si le metemos tecnicismos, si le metemos palabras que mi testigo nunca dijo, que si le metemos palabras que la víctima también jamás usó, circunstancias de esa naturaleza, está destinado a no ser funcional. Entonces también tiene que recordarse que debe ser lo más sencillo posible. Aquí sí, cuéntenlo, háganlo, generen una historia que sin importar a qué ciudadana o ciudadano se lo cuenten, lo comprenda. Ese es como el objetivo de la construcción fáctica que pueden hacer. Y obviamente, reitero, no es que llegando a juicio lo van a inventar, ¿no? Ustedes ya lo deben de traer desde la vinculación a proceso, porque si no, ¿de qué sirve que ustedes me argumentaron en vinculación y en juicio resulta que es otra cosa? Que ciertamente el juez no es el mismo de vinculación que el de juicio, pero si traes exactamente lo mismo, significa que no se hizo la función de investigación y por lo tanto sigues trayendo el mismo argumento, que es válido, por supuesto, porque uno de los principios es que debe ser prácticamente no debe de cambiar, o sea, debe ser el mismo desde que inicias. Sí, aparte de congruencia, es única, la teoría del caso es única, entonces no puedes andar cambiando de teorías del caso como cambiando de zapatos o calcetines, ¿no? Entonces debe ser exactamente el mismo camino. Bueno, espero con eso haber respondido la pregunta. Claramente. Sí, yo justamente nada más como recomendación, estoy buscando nuestro episodio, porque siempre claro, hemos hablado de varios temas y justamente hablamos de este hecho de la clasificación jurídica del hecho y la reclasificación de pero no, la no variación. Y ahí justamente rescatábamos la trascendencia de la formulación de la imputación, cuando después se hacen las aclaraciones o precisiones y se fija el hecho y ya no hay manera de cambiarlo. Qué bonito es que ahorita que estamos en juicio ya atendiendo al hecho que se va a aprobar en los alegatos de apertura, pues regresemos a esta misma base o a este mismo concepto que usted nos da, porque hablábamos en ese episodio que es el momento clave o el momento cumbre de la fiscalía, porque ese mismo hecho es el que va a ir a probar a juicio. Claro. Y aquí es cuando ya dimensionamos la trascendencia de que ese hecho se haya imputado de manera correcta. Para quienes no nos conocen, no nos han visto, se llama Modificación de la clasificación jurídica por el juez de control. Es nuestro episodio número 2, hace 4 meses aproximadamente. Entonces, les recomendamos que vayan a verlo. Maestra, yo le quiero hacer una pregunta de manera accesoria a lo que dice la maestra Paula. Si la teoría, bueno, en este caso, en esta parte de la proposición fáctica o de la parte fáctica del alegato de apertura, hablando desde la perspectiva de la defensa, si la teoría del caso de la defensa no fuera una hipótesis alterna, sino estuviera orientada a la falta de eficacia o a la insuficiencia probatoria o deficiencia probatoria, ¿cómo se podría enunciar o cómo se haría este hecho?
No sé si me Ajá, lo que pasa es que el primer término me llevó a otro pensar. O sea, usted habla cuando la defensa no tiene una teoría del caso. Ajá, cuando no va a probar una hipótesis de lo que pasó, solamente se va a concentrar en atacar la deficiencia de los medios de prueba de la como una de la defensa fiscalía. pasiva positiva, Ajá. que se entiende que únicamente vas pues a refutar, pero su material probatorio, no a construir tu versión de los hechos. Lo que pasa es que aunque parezca que no es una teoría del caso, ¿por qué motivo? Porque a fuerza va a tener un tema lema. ¿Cuál va a ser ese? No está demostrado el estándar de más allá de duda. Ya de entrada viene con tema lema. ¿Cuál va a ser la humanización? Está ante ustedes una persona inocente que está siendo juzgada de manera incorrecta. Así en términos muy sencillos. A lo fáctico, por supuesto, el Ministerio Público dice que ocurrió esto. Esta defensa va a demostrar que eso no ocurrió así. Es más, que el hecho ni siquiera existió en la forma en que lo refirió y ya construyó algo fáctico, algo probatorio. Se va a demostrar que hay, dependiendo que va a ser, insuficiencia probatoria, o vamos a ver qué realmente es lo que hay. No se demostró que la persona, porque va enfocado a, me puede decir insuficiencia, pero a lo mejor si hay una persona que vio, pero vamos a ver qué no alcanzó a ver, qué no alcanzó a escuchar, vamos a tomar una decisión, porque cuando se explica lo del estándar, sí hay que ser como muy claro, que recuerden que no es que se probó en definitiva, sino que hay un alto grado de que haya ocurrido, y de eso a que de plano no haya prueba, es muy fuerte. El decir de plano insuficiencia probatoria es porque de plano todo lo que vino a decirme el Ministerio Público pues no tiene pues ese sustento. Se demuestra que fue con violación de derechos humanos, derechos fundamentales, o que realmente se muestre en debate con inter y contra que la persona en realidad nunca vio, nunca escuchó, ni por enterada, ¿no? Entonces es una situación diferente. ¿Y cuál va a ser tu elemento negativo? Pues va a ser demostrar que no hay sustento jurídico, o en su caso, que sí hay medios de prueba, pero no hay alcance probatorio, que va también de la mano, porque puede tener valor, porque el hecho de que haya ido la persona ya tiene un valor en sí mismo, porque se creó en juicio, se desahogó el medio de prueba, que no tiene el alcance, es otra cosa muy distinta, pero no podemos literal negarle el valor en ese sentido, obviamente dependiendo de si hablamos tal vez de alguna prueba obtenida, repito, con violación a algún derecho humano fundamental, ¿no? Que en todo caso la exclusión debió haber sido antes, en intermedia, pero pues si pasó, aquí es en todo caso pues la no valoración, o reitero, valorar en el sentido pues se creó, pero el alcance probatorio no nos dio. Entonces, aunque pareciera que no, en realidad tiene una teoría del caso también, y va a tener su solicitud al final. Por supuesto, usted va a solicitar que se dicte un fallo absolutorio y va a decir que pues va a demostrar sus afirmaciones y va a cerrar con su tema lema. Entonces, por supuesto que tiene todas las mismas estructuras y sí es una teoría del caso, que no va a tener todo, o sea, en la misma abundancia tal vez, claro, ¿no? Pero de que tiene estructura y es teoría del caso, es teoría del caso. Gracias, maestra. Claro, de acuerdo. Ahora bien, en cuanto al orden de elementos, seguiría la teoría probatoria, y yo creo que a veces es un poco complicado porque a mí me ha tocado escuchar a contrapartes en audiencia que al momento de ofrecer, cuando estamos hablando de un término constitucional que están ofreciendo ya sea datos o medios de prueba, lo cantan, pero al momento de cantarlo, por así decirlo, pues ya están dando el contenido. Va la entrevista de Juanito, ¿no? Donde Juanito va a decir, por ejemplo, que el día 8 de enero del año 2000, o sea, en el momento en que está realizando este ofrecimiento, pues ya está vertiendo la información antes de incluso pues la admisión. Y muchas veces puede llegar a suceder lo mismo en este alegato de apertura, en donde vamos a anunciar nuestro desfile probatorio que va a pasar en la audiencia de juicio oral, pero ya comenzamos a decir, y va a venir Teresa a contarnos cómo vio que Pedro Juan, entonces ya para qué traes al testigo si tú estás produciendo la información. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se puede realizar no ofrecimiento, sino esta enunciación correcta de nuestra teoría probatoria en la audiencia de juicio? Bien, para hacer el enunciamiento ahí, cuando veamos todas las características del alegato de apertura, se platica mucho primero del tiempo, de la utilización
de nuestros enunciados, es decir, vamos a ocupar el futuro, nada lo menos posible presente, pasado evidentemente nulo, ¿no? Pero que todo es a una promesa que estamos haciendo de que la vamos a cumplir. Entonces, el simple hecho de ocupar futuro nos permite tratar de ir limitando la información que vamos a dar, pero sobre todo también enfocado a que debemos entender que los litigantes, o sea, que tanto el fiscal como la defensa no son la estrella en ese momento. Sí van a ser las estrellas en los alegatos de clausura, pero en los alegatos de apertura el litigante no es la estrella, tan es así que por eso no debe de dar el contenido de la información. O sea, porque toda esa información, como bien lo dice la maestra Paula, pues no va a ser de utilidad ni de calidad para el juzgador, porque él la está anunciando. Entonces, en ese sentido, es recordar esta parte. De preciso de que cuando digo que no es la estrella es porque sí va a dar la teoría con sus altas, bajas, la forma en que lo expone y todo. Por supuesto, es la voz de las personas víctimas o de las personas defensoras, ¿no? Perdón, de las personas imputadas. Pero en este caso va enfocado a que él no debe dar información que está exclusivamente destinada a los órganos de prueba, o que los órganos de prueba son quienes la contienen. Y ahí, aparte de hablar en futuro, se hace mucho hincapié a que precisamente esas afirmaciones fácticas de las que hablábamos, esa construcción de verbo, sujeto y predicado, en ese ejercicio te sirve para volverlas parte del enunciamiento en el ejercicio de decir qué medio de prueba van a escuchar. Es decir, si vamos a hablar de la testimonial de Rafaela, por ejemplo, y Rafaela nos va a venir a hablar, de Juanito, del ejemplo que hablábamos, de Juanito que estaba en el parque, que eran las 8, que vio el arma, pues esos 3 puntos. Y vendrá Juanito, quien nos hablará del lugar en donde se encontraba, pero porque ya la tenemos en afirmación positiva, ahora nada más hay que volverlo en de qué nos va a venir a hablar. Entonces, siempre cuando iniciamos, es bueno hacer ese ejercicio. Ya tengo mis 10 afirmaciones fácticas, bueno, ahora las invierto, les doy la forma para que yo hable en futuro y diga de qué va a venir a hablar. Entonces, ese ejercicio siempre sirve para limitar cómo voy a ofrecerle al tribunal de qué va a venir a hablar mi testigo. Entonces, esa parte ayuda mucho al litigante para poder ir construyendo. Obvio, ya cuando tienes mucha experiencia, pues me imagino que los litigantes ya en un ratito sacan todo su enunciamiento, pero siempre es bueno. Y sobre todo trabajar con etiquetas. Nos ayuda mucho el uso de etiquetas, es decir, si, por ejemplo, la profesión o la vecina o la víctima o el novio o la novia depende del rol que van a tener en esa construcción de historia que hicimos. Entonces, eso ayuda también al que juez dice, sí es cierto, sí me dijo que el novio o la novia hizo esto, o que la vecina, el vecino escuchó. Entonces, me enfoco en qué va a hablar el vecino o la vecina. Entonces, las etiquetas en unión de ese futuro me ayuda mucho en el anunciamiento de los medios de prueba que voy a dar. Ya caso distinto será clausura, pues cuando ahora sí, toda la carne al asador, ahora sí, muchachos, es su oportunidad para decir, yo sé bien de lo que estoy hablando en juicio. Claro, pues digo yo, en esta parte no tengo alguna duda. Yo creo que, como dice usted y dice la maestra, no incorporar toda esa información que le va a corresponder al testigo, solo es una breve presentación de lo que va a hacer el testigo en juicio. Pasando al punto de la teoría jurídica, y antes de que se dé el tiempo de explicarnos en qué consiste, me gustaría preguntarle además, porque esta pregunta nos las han hecho en algunos cursos que hemos tenido la oportunidad de impartir la maestra Paula y su servidor, y es respecto de si se puede, por parte de la defensa en este caso, obviamente la teoría del caso va encaminada a la reclasificación jurídica. Entonces, este es el momento en que se puede proponer esa clasificación o reclasificación jurídica que a juicio de la defensa debe tomar el tribunal. Bueno, antes de pasar a ese, me quedé con la idea de lo que les iba a mencionar. Si, por ejemplo, se estaba haciendo información en el momento de dar a conocer los medios de prueba, pues también recordar que para eso están las objeciones, porque muchas veces las objeciones nada más las dejamos para el momento de inter y contra, pero regularmente no la ocupamos para otro momento. Entonces,
pues no he escuchado realmente en una audiencia que eso suceda, pero pues la teoría dice que los alegatos también nos podemos ocupar. Claro. Entonces creo que sería un buen momento como para poderlo utilizar, decir, bueno, es que está vaciando información, o sea, acótelo, porque pues él no es el testigo para hacerlo en este momento, entonces pues tendría que ser procedente, porque efectivamente pues él no es la persona que ahí resulta que vaya a dar. Complejo, porque hay juzgadores que determinan, a ver, el Código Nacional de Procedimientos Penales determina las objeciones. Las objeciones son a las preguntas e incluso a través de una interpretación sistemática del Código Nacional en ese apartado, digo, no somos codigueros, no nos sabemos los artículos, pero a través de una interpretación integral y sistemática se puede advertir que incluso también las respuestas del testigo se pueden objetar cuando no van encaminadas a contestar la pregunta, cuando se está excediendo el alcance. Sin embargo, hay algunos juzgadores que dicen las objeciones únicamente son para este ejercicio y no son para otra cuestión. Entonces, por eso le digo, a veces es un poco complejo porque objeción, a ver, abogado, usted es parte técnica y usted debe saber que las objeciones únicamente son para este ejercicio, ¿no? Claro. Entonces, podríamos obviamente oponernos o hacer alusión pues a otro tipo de términos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con ustedes, hay de criterios a criterios porque pues por lo mismo, literal también pues cada juzgador va a tener su propio criterio, sin embargo pues en algún momento en el paso, en la oposición pues al paso de información de esa naturaleza, podría llegar a ser pues procedente porque efectivamente pues él no es quien va a venir o él no va a ser el testigo que va a dar esa información o incluso es lo que hablábamos hace unos momentos, puede que dé información que no logre sacar en inter y contra y sin embargo, o mejor dicho en inter y que propiamente pues el juzgador ya escuchó y que a lo mejor pues es con una idea que ya se quedó y que a lo mejor ni siquiera va a formar parte de la clausura pues porque no lo lograron sacar en el inter. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario respecto del Código Nacional. El artículo 6 sí establece, bueno, habla del principio de contradicción, pero dice, en términos amplios, las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Entonces, correcto. Como dice la maestra, como dices tú, esta información que se esté introduciendo de más, la tendríamos que controlar, porque las partes nos volvemos igual que el juez controlador de lo que nuestra contraparte claro. Efectivamente está introduciendo. Y yo recordaba mis primeras clases en estos temas, había diferentes formas de objetar un alegato de apertura en torno a una división doctrinal. Es decir, cuando incluso el alegato era prejuicioso respecto de una persona. Entonces, cuando el alegato era discriminatorio, cuando el alegato, por ejemplo, el joven tatuado, vicioso, privó de la vida, o sea, cuando ya empiezas a entrar en temas que quizá no deberían ser parte de la litis o de este alegato, pues uno puede ejercer ese control para que al final de cuentas, como dice usted, pudiera bien no atraer la atención si hacemos un verdadero control de ese alegato en particular. Bien, retoma lo que menciona. Entonces es en el sentido de que se puede hacer en este paso de información que en un momento determinado pues son ustedes, ustedes porque es el ejemplo, claro, ¿no? Están haciendo este control y entonces la pregunta, si me pudieras apoyar. Realmente era el comentario en sentido a que sí podemos ejercer ese control para que esa información no se tome en cuenta. Ya se escuchó, pero que no se tome en cuenta a partir de cierto punto. Sí, claro, y en todo caso, como bien dice, como va a ser de criterio a criterio, a lo mejor hacer mención o que quede de manifiesto que esa información ha sido única y exclusivamente vertido por el litigante, ¿no? Si a lo mejor pues no pasa, aunque de todas maneras, pues al constar en audio y video, pues ya forma parte integral, literal, de todo lo que se vaya a resolver. Pero pues son buenos ejercicios y pues tiene que ver con estas buenas prácticas, ¿no? Porque si evidentemente está vaciando toda la información, pues sí no va a ser de calidad. Y también se tendrá que hacer el tamiz una vez que escuchemos que sí se obtuvo de Inter o que no se obtuvo de Inter. Claro, y digo, este comentario fue porque salió la cuestión de que justamente nosotros podemos controlar también ejercicio de la contraparte, y ya vimos que el artículo 6 lo da la posibilidad y que pues
para ponernos muy técnicos, el término correcto sería oponernos, ¿no? Ahora bien, vamos a retomar la pregunta que el maestro José Antonio realizaba hace un momento, de si en este momento de los alegatos de apertura es el momento que tiene la defensa para también plantear como teoría jurídica una reclasificación. Es decir, por ejemplo, no es violencia familiar de tipo física, sino son lesiones. ¿Sería el momento correcto y oportuno? Pues hay ciertas discusiones, porque realmente hay muchas discusiones entre incluso algunos compañeros que he visto que tenían la oportunidad de estar aquí con ustedes, en los que algunos dicen que se puede hacer desde el momento de iniciar, porque el hecho fáctico no cambia. O sea, aquí el punto es que el hecho fáctico no cambia. Claro. Y todavía nuestro más alto tribunal no ha dicho o no ha sustentado, pues el juez puede cambiar el hecho como mejor lo considere el hecho, o las partes cambiarlo como mejor lo considere. Entonces, evidentemente, esta puede ser solicitada por las partes, pero ya una vez que se escuchó todo el devenir de la historia de lo que ocurrió el juicio, que precisamente cuando ocupan el caso de Fermín versus Guatemala, es que o he escuchado o visto todavía en su momento cuando era revisora que lo tomaban mucho de base, decir, no, es que sí se puede reclasificar, de acuerdo, pero en su normativa interna de Guatemala está previsto que sí se puede hacer esos cambios. En cambio, en el nuestro va enfocado en reclasificación, pero en atención jurídica, no fáctica. Claro. Entonces, ahí vamos a ver de tus 3 proposiciones que sí demostraste o que no demostraste, y en base a eso, el propio juez de mutuo, aunque no lo pidan, pues va a tener que hacer en un momento determinado lo que corresponda. Pero el Código Nacional pues dice que las partes podrán solicitarlo también dependiendo del resultado del juicio, que es lo más importante. Claro, también. Hemos hablado varias veces de estos principios de congruencia, coherencia y correlación, o lo que pues en la jerga conocemos como el principio de inmutabilidad fáctica, ¿no? Que al momento en que el agente del Ministerio Público hizo la formulación de imputación, punto, va a ser el hecho por el cual en su caso se va a vincular, se va a acusar y por el cual pues se va a estar enjuiciando al acusado, ¿no? Pero la cuestión que sí puede cambiar es, como bien lo señalábamos, es la clasificación jurídica, tanto que en los mismos alegatos de clausura el agente del Ministerio Público le puede decir al tribunal de enjuiciamiento, es que no era esto, no era esta clasificación jurídica, es esta, ¿no? Entonces es lo que puede estar cambiando hasta juicio, y pues justamente yo creo que es la posibilidad que tiene la defensa para hacerle el conocimiento al tribunal de enjuiciamiento, que debe prestar atención en los elementos de esta clasificación para ver si en efecto se actualizan con base en lo que establece el Ministerio Público o incluso con base en que justamente lo que establece la defensa. Ahora bien, la importancia de la teoría probatoria es que hay que recordar que el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, redactado por el doctor Rubén Quintino, establece en qué casos se va a dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado, y justamente es teoría del delito. Son causas de atipicidad, causas de justificación o en su caso causas de inculpabilidad. Por eso es la relevancia tan importante que tengamos claro los componentes de la clasificación jurídica y hacerlo valer, porque lo cierto es que nuestra proposición fáctica va encaminada también a poder establecer o configurar elementos de nuestra teoría probatoria, porque si no, pues no tendría caso de nosotros tener esa teoría probatoria. Claro. Entonces, a su consideración, ¿qué tan relevante es pues manejar de forma eficiente y rigurosa la teoría del delito para una audiencia de juicio y sobre todo para el alegato de apertura? Bien, pues es muy relevante porque están marcando el punto que tenemos que tener como juzgadores de verificar que efectivamente en el transcurso del debate se pruebe o no, sobre todo como evidentemente como defensa, como lo explicaba, ver qué elemento negativo es el que va a hacer valer y estar muy atentos si realmente se va a poder corroborar o no, porque si bien es cierto, se dice pues es que todo depende de las partes, pues lo cierto es que el juzgador tiene la obligación o ese deber más que obligación de velar realmente qué fue lo que se probó, y si en un momento determinado pues no fue el elemento que dijo la defensa, pero hay un elemento negativo, hay que establecerlo así al dictar la sentencia. Es relevante, sí, porque se advierte que sí conoce los elementos negativos, evidentemente que sabe de qué está hablando, de cómo va a hacer esta relación de sus de sus hechos fácticos con el elemento que va a probar en negativo,
pero sobre todo recordar que también es solamente enunciativo, porque en el alegato de apertura no vamos a generar ya ningún argumento, no vamos a generar un argumento, no vamos a decir por qué ya está aprobado ese elemento, sino de decir que lo que se va a aprobar justamente es lo que veíamos, o el ejemplo de nueva cuenta con el tema lema de que hablábamos del sismo, pues esta defensa pues lo que va a demostrar pues es que hay una ausencia de conducta, o bueno, quien le pone como hay un elemento de atipicidad, y pues no va, el Ministerio Público no va a lograr demostrar el estándar de más allá de toda duda razonable. Pero entender que su teoría del caso está hilado con su lema, pero sobre todo que esa va a ser su base. Y si obviamente esto no lo demostró, pues va a generar una complicación de, bueno, al final en clausura cuando diga es que sí lo probé, pero en realidad esto no sucedió, pues bueno, es una cuestión meramente de técnica, pero que al final del día en la sentencia, pues el juez en esa congruencia de la que bien mencionan, pues va a tener que decir, es cierto, la defensa pues dijo que era una ausencia de conducta, pero pues la realidad es que sí hay una conducta. Sin embargo, ahora sí podría venir el ejemplo, hay una insuficiencia probatoria para poder determinar que él es culpable. Claro. Porque vamos a ver a qué elemento es que está la insuficiencia. Si va desde el tipo nada más, bueno, lo que sería la tipicidad y la antijuridicidad, o ya vamos a bajar hasta culpabilidad, vamos a ver a dónde nos quedamos y base a eso poder tomar una mejor decisión. Pero pues sí es importante, tiene que verse reflejada en la teoría del caso, pero ese reflejo va a ser eslabones, tema, lema, mi tipo de inmunización evidentemente que voy a dar, porque en ese mismo ejemplo, si hablamos de un ciudadano que rentaba y se encargaba y era el mejor arrendador que había en el mundo porque se ocupaba de preguntar cómo estaban, pasar por la renta, qué necesitan, en qué los ayudo. Y resulta que sí hace los arreglos, pero el temblor simplemente, pues no es que se haya caído la casa porque no la arregló, sino simplemente porque fue de una magnitud tan grande que cayó. Pero pues por el otro lado el Ministerio Público me está diciendo, no, es que él no arregló y es su responsabilidad, es la omisión que él realizó de no cumplir con su obligación. Entonces, pues viene todo de la mano, completamente. Sí, yo siempre, ambos lo hemos dicho, incluso hemos impartido cursos sobre teoría del delito, creo que somos unos nerdos en eso, nos encanta. Y nos encanta su comentario porque muchas veces, yo particularmente, he escuchado que la teoría del delito está en desuso, que lo importante son las técnicas de litigación. Sin embargo, yo creo que la base es la teoría del delito, el qué, para posteriormente saber cómo probarlo y cómo corroborarlo, ¿no? Ahora bien, vamos a continuar. Viene el tema de la refutación y la crítica, o la crítica a nuestra contraparte. ¿Y qué necesaria es porque le estamos adelantando al tribunal de enjuiciamiento cuáles son las deficiencias de nuestra contraparte, qué no va a poder corroborar, o probablemente pues algunas cuestiones que no se pudieron excluir, cuestiones de nulidad, pero que de forma de en contrainterrogatorio pues se van a hacer valer, o incluso cuestiones también de ilegalidad, ¿no? Porque hay que recordar que el Código Nacional nos establece que no se le va a poder dar valor a la prueba que sea ilícita o incluso ilegal. Entonces, bueno, ahí viene una situación, no es que en este momento vamos a alegar alguna de estas circunstancias, sino que nos vamos a adelantar en términos muy simples de decir, probablemente ustedes escuchen, enfocado como Ministerio Público, que la defensa tratará de mostrar que es atribuible a la naturaleza. O sea, como un ejemplo, y solamente es somero, porque no es el momento de adentrarnos de fondo a argumentar. ¿Por qué es de utilidad? Porque casi le estamos diciendo, bueno, primero, como parte, ya sea Ministerio Público o Defensa, me tengo que poner en los zapatos de mi contraparte y ver de mi propia debilidad qué debo adelantarle al juez, porque a lo mejor voy a generar muchos ejercicios de apoyo de memoria, o más que nada de superar contradicciones por omisiones, que es lo que últimamente ya se empieza a realizar porque precisamente por esas deficiencias que hay. Entonces dicen, bueno, lo quieres subsanar con un procedimiento, pero si es mucha información, pues realmente eso no te va a ser de mucha utilidad. Entonces cuando ya empieza a pasar eso, pues decir, y si bien es cierto, pues a lo mejor van a escuchar que no recuerda o que no dijo el color, ¿no? X, escucharán las razones del por qué, adelantar nuestra debilidad, ¿no? O en su caso, si va enfocado a la situación de decir, bueno, es que ustedes por el otro lado escucharán que la defensa va a querer venir a sorprender, a convencerlos, a decirles que en realidad lo que ocurrió fue atribuible a un hecho natural,
Sin embargo, como ustedes escucharán, esta defensa este Ministerio Público demostrará más allá de toda duda razonable que es completamente a la omisión de la persona la persona acusada, ya hablamos de los términos correctos, de la persona acusada. Entonces, en ese sentido, desde esta perspectiva, es la funcionalidad que tendría de adelantarme lo que pueda decir a la defensa, de decirle, no te preocupes, o mejor dicho, al tribunal, sí puedes escuchar esto, pero lo que yo voy a demostrar es en realidad lo que sucedió. Y en sentido contrario, la defensa que ya escuchó todo lo que ha dicho el Ministerio Público, podría en un momento determinado decir, como no sé si han tenido la oportunidad de escuchar o ver la película de Mi Primo Vini, que hace muchos años sí, fue buenísimo, de mucho fundamento para nosotros. Yo la vi hace 2 días. Bueno, me alegra que haya sido hace 2 días, porque entonces tiene fresco el alegato de apertura de Vini, precisamente. Entonces, Vini, ¿qué es lo que le dice al jurado? Porque hoy es un sistema diferente, pero ¿qué le dice al jurado? Todo lo que escucharon de él son mentiras. Punto. Y te quedas, es un alegato de apertura, y cuando lo ve el alumno dice, ¿y entonces yo puedo hacer eso en audiencia? Pues la respuesta es, si estuviéramos en otro sistema, probablemente, porque tu sistema es completamente distinto. Pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, con base en ese ejemplo del Primo Vini es, sí puedes decirle al juez de que la contraparte no lo va a demostrar, pero tienes que decirle por lo menos por qué no lo va a demostrar. Porque sus pruebas que van a escuchar son falsas, porque las pruebas, como tú lo vas a demostrar, hubo una violación a un derecho humano, porque las pruebas, como usted lo va a escuchar, fueron recabadas contraviniendo los requisitos, los elementos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro. Pero nada más, enunciando, porque no es el momento de discutir, no es el momento de argumentar. Más adelante se hará todo eso. Sí, era la idea. Obviamente entendemos que no podemos argumentar porque todavía no se ha producido ninguna información, únicamente vas a anunciar adelantando de lo que se va a poder observar y apreciar, claro, de la contraparte, ¿no? Yo creo que ha quedado aquí muy claro. Ya vamos a cerrar rápidamente con el último elemento. Digo, faltaría otra vez cerrar con el tema lema, pero ya lo analizamos. Entonces sería la petición, que pues es en sentido concreto. Si somos defensa, pues vamos a querer que el Tribunal de Enjuiciamiento absuelva a nuestro cliente, y si somos agente del Ministerio Público o asesores jurídicos, vamos a desear y vamos a solicitarle al Tribunal de Enjuiciamiento pues que emita una sentencia condenatoria, ¿no? ¿Sería en esos términos o qué más tendríamos que establecer? Bueno, así tal cual lo menciona, maestra, considero que esa sería en alegato de clausura. Y acá, como apenas vamos a solicitar, o sea, va la promesa, este Ministerio Público demostrará más allá de toda duda razonable que ocurrió el hecho y la responsabilidad de la persona acusada, ¿no? Entonces, si estamos haciendo esa promesa, por lo tanto solicitará, se dicte en su caso fallo, pues empezamos por orden, fallo, sentencia, ¿no? Fallo condenatorio. Entonces, creo que en este primer alegato de apertura, con que podamos decir que se solicitará el fallo condenatorio, podría ser suficiente. Si decimos que solicitará, se condene, es válido, o sea, tampoco, como lo venimos hablando, no son reglas ya definitivas, ¿no? Es cuestión de estilo, pero nada más hacer entender que en el lógico primero va el fallo y después la sentencia. Entonces, ya cuando tenemos todo, pues, como se reiteró, se solicita, se dicte fallo condenatorio en clausura, así como la sentencia condenatoria. Entonces, son cuestión de estilos, pero podemos hacer esa solicitud, pero son las dos cosas, decir que vamos a aprobar el estándar, así como la solicitud del fallo. Y creo que esas dos podrían ser los componentes. En cuanto a defensa, pues evidentemente el sentido opuesto, pues esta defensa demostrará que el estándar no se prueba, no se demuestra, no se verifica, y por lo tanto va a solicitar que se dicte fallo absolutorio. Entonces, solamente la contraposición, y pues estaríamos cerrando con el tema lema de nuevo, y pues en general esa sería la estructura que podríamos platicar. Insisto, hay autores que pueden cambiarle el nombre, que a lo mejor le pueden agregar incluso otro elemento. Va en cuestión de estilos, o a lo mejor el estilo que tiene Norteamérica, que solamente son 4 o 5 puntos, que desde que la humanización pues les convence parcialmente y pues de pronto no, o que a lo mejor ellos no se enfocan en hablar de qué no demostrará la parte, sino como el ejemplo de Vini, simplemente no ocurrió. O sé que es muy trillado, pero los ejemplos de Legalmente Rubia ayudan mucho también. Y hay otra serie que se llama Inconcebible, que la verdad está buenísima, ojalá esa la pueda ver el auditorio en general, y que ayuda a entender muchas cosas del sistema, también es muy buena.
Sí, digo, la base es que los alegatos de apertura normalmente se hablan como en futuro, porque es algo que vamos a producir apenas. Sí. Y ahora bien, ya una vez analizando estos alegatos de apertura, en forma muy conclusiva, ¿cuál sería la distinción con un alegato de clausura? ¿O cómo podríamos establecer la forma correcta o la forma mayormente pues aprobada para poder desarrollar esta figura de alegato de clausura una vez que el desfile probatorio ya concluyó? Bueno, en este caso, básicamente, lo que se platica mucho es que el alegato de apertura es como el bello cascarón, es todo el continente. Y ahora el alegato de clausura va a ser el relleno de este continente, o sea, darle sustancia a cada uno de los puntos que prometimos, porque cada punto fue una promesa. Vamos a ver, y sobre todo, obviamente lo que son elementos como es la humanización, pues ya no va a tener la misma relevancia que tuvo en los alegatos de apertura, que es lo que puede variar en sustancia, por supuesto. Podemos retomarla muy brevemente recordándole la parte más emblemática que quisiéramos que el tribunal recuerde. A lo mejor, como veníamos hablando, ¿no? A lo mejor la pérdida de alguna extremidad, la de la vida, o qué proyecto de vida se truncó, ejemplo, ¿no? Claro. Y de ahí al hecho fáctico, pues esta defensa, este Ministerio Público demostró, como lo dijo, y enunciar los elementos o tu teoría fáctica. Si bien es cierto, ya podría llegar a ser innecesario, porque algunos teóricos así lo dicen, que no es necesario volver a vaciar exactamente el hecho, porque se supone que por eso ya hubo la apertura, pero sí de poner de realce de los 3 puntos, decir, probé los 3 y tan es así que ustedes escucharon, o sea, empezar a hacer la hilación de todo lo probado o esta congruencia de todo lo probado con lo que prometí. Entonces es ir parte por parte, pasamos al hecho, creo que moví ese micrófono, pasamos al hecho, posteriormente pasamos a la cuestión probatoria, a la base probatoria, que ahí es donde a veces ocasiona problemas porque tiene que ver con la valoración, que muchos dicen, pues que la valoración es parte del juzgador, pero lo cierto es que es de tanto del Ministerio Público como la defensa, porque de ustedes prácticamente pueden darle un proyecto de sentencia al juez, que es el objetivo también del alegato de clausura. O sea, prácticamente si el juez se queda convencido, prácticamente toda tu argumentación de un alegato de clausura puede ser la base de la sentencia, en la que únicamente se hagan análisis de competencia, de cuáles son los artículos base que se van a utilizar para la valoración y la estructura que en general tenga el juzgador, pero de verdad puede ser la base de la sentencia. Entonces es ir complementando cada uno de ellos. Y aquí viene lo que hablábamos de ser las estrellas, es cuando el Ministerio Público y la defensa finalmente es la estrella que va a decirle al juez, cumplí con toda mi promesa, enunciar solamente pequeñas frases de lo que se obtuvo en juicio, no es repetirlo, ojo porque es muy importante, no es volver a vaciar todo lo que ya dijeron las partes, porque a veces no es de utilidad. Hay información, recuerden que sí es pertinente, hay información que termina no siendo pertinente, pero que va a determinar o verificar cada uno de mis elementos, tanto positivos como negativos, de lo que es pues mi teoría del delito. Entonces, si yo cumplí con esta parte, excelente. Y pues de ahí mi calificación jurídica, que va a venir si o no pedimos la reclasificación. Cerramos evidentemente con mi solicitud de cumplir o no cumplí mi estándar, y pues ese estándar de qué forma lo cumplí, si soy Ministerio Público, si soy defensa, porque obviamente no se cumplió, y solicitar los fallos y el tema lema. Yo sé que es muy somero, pero es prácticamente, tiene que haber una correlación entre lo que fue el alegato de apertura y es tu clausura, y también todo lo que viene con la argumentación. De qué manera tú vas a darle razones fundadas y motivadas al juzgador de que se cumplió tu promesa o de que no se cumplió tu promesa. Pues perfecto, maestra, yo creo que ha quedado extremadamente claro y sobre todo yo creo que ha sido de mucha utilidad tanto para nosotros como para las personas que van a escuchar o van a observar el video en cualquiera de nuestras plataformas. Entonces, pues le agradecemos mucho venir a este programa, este también es su espacio, cuando guste regresar, y pues nada más recordarle a la ciudadanía cómo la van a encontrar en estas elecciones. Bien, muchas gracias. Sé que es un poco complejo, ciudadanía, pero van a recibir 6 boletas de diferentes colores, entre ellas para elegir ministros, que es la morada. Van a tener también una color menta, una color azul, una color salmón, y va a haber una rosa y una amarilla. En la rosa, que es en la que me voy a enfocar, pues es para la elección de magistradas y magistrados de circuito, es decir, todo el estado de Oaxaca va a elegir, las 8 regiones van a poder votar. Eso es muy importante porque luego son preguntas que nos hacen.
Y así también está dividido del lado izquierdo, es el estado de candidatas mujeres, del lado derecho candidatos hombres, y estamos en orden alfabético, empezando por apellido paterno, materno y nombre. Por eso del lado de las mujeres me van a encontrar con el número 10, y en la parte de arriba del lado de mujeres también pueden observar 3 pequeños cuadritos con diferentes colores, que es un amarillo, un lila y un rosa. Por la materia que es penal y del trabajo, yo estoy con el color rosa también. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay mucho pierde. En la boleta rosa, en el espacio rosa o el cuadro rosa para mujeres, hay que escribir el número 10 y es la forma en que ustedes válidamente pueden votar por mí. Es muy importante que se corra la voz, que es escribir. Yo sé que para todas las personas que estamos relacionados directamente con redes sociales, este concepto nos puede quedar muy claro, pero todavía con la ciudadanía en las caminatas, ellos piensan que van a tachar la boleta. Entonces, el tachar la boleta, dicho el INE, pues que no va a ser un voto válido. Entonces, es importante que se transmita esto lo más que se pueda y reitero, hay que escribir el número 10. Y en redes sociales, pues me pueden encontrar como en Facebook Viridiana Ricardes, viridiana.ricardes, también salgo como Viri Ricardes, en YouTube Viridiana Ricardes, en Instagram Viri Ricardes, también Viri.ricardes, y en TikTok viridiana.reyes.ricardes. Entonces, pues espero que me puedan apoyar siguiéndome y compartiendo. Muchas gracias, pues ya escucharon las redes sociales, vayan, conozcan el trabajo, la trayectoria de la maestra Viridiana y desde luego agradecerles a ustedes por vernos, por escucharnos, por compartir nuestros episodios, por suscribirse, invitar a que corran la voz, a que se suscriban, que le den clic a la campanita para que la plataforma les avise cuando tengamos un nuevo episodio para ustedes. Estamos trabajando con muchos episodios, la producción está atascada en la edición, pero pues esto es un proyecto para todas y todos ustedes y qué mejor que puedan ser parte de esta comunidad y correr la voz para poder llegar a más personas. Gracias a todos por siempre estar apoyándonos. Y eso fue De Penalista a Penalista. Esto es De Penalista a Penalista.